abandonado por Disney. Algunos de ustedes habrán oído que Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma real y vivo. Disney construyó el centro turístico Isla Tesoro en la bahía de Baker, en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney realmente llegaban al centro y dejaban turistas para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho. Pueden buscarlo en Google. Disney invirtió 30 millones en el lugar. Sí, 30 millones de dólares en ese lugar. Luego lo abandonó. Disney culpó a las aguas poco profundas que no permitían a sus barcos navegar adecuadamente. E incluso culpó a los empleados, diciendo que como eran de las Bahamas, eran muy holgazanes como para trabajar un horario preestablecido. Ahí es donde los argumentos de su historia terminan. No fue por la arena, y obviamente no fue porque los extranjeros son holgazanes. Ambas son excusas convenientes. Pero no, dudo sinceramente que esas razones fueran legítimas. ¿Por qué no creo la historia oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de la Isla Esmeralda en California del Norte, Disney emprendió la construcción del Palacio de Mowgli a finales de la década de los 90. El concepto del parque temático era la jungla, con un gran palacio en el centro del lugar. Si no están familiarizados con el personaje Mowgli, quizá deberían tratar de recordar la historia del libro de la selva. Mowgli es un niño que fue abandonado en la jungla, donde fue criado por animales y a la vez amenazado por otros más. El Palacio de Mowgli fue un proyecto controversial desde el inicio. Disney compró una tonelada de tierra de alto valor para ello y, de hecho, hubo un escándalo circulando a algunas de las compras. El gobierno local, de hecho, los acusó de querer dominar su territorio y luego cambió de parecer y les vendió las propiedades a Disney. Como sea, Isla Tesoro, las Bahamas, Disney gastó millones y luego partió. Lo mismo sucedió con el Palacio de Mowgli. Las instalaciones estaban terminadas. Personas realmente llegaron al parque. Las comunidades cercanas se atestaron de tráfico y se produjeron los contratiempos usuales asociados a la afluencia de turistas perdidos e irritados. Luego todo paró. Disney lo clausuró y nadie supo qué demonios pensar, pero estaban felices por ellos. La pérdida de Disney fue muy hilarante para un enorme grupo de ciudadanos que no querían nada de eso para empezar. Honestamente, no volví a pensar en ese lugar desde que escuché que cerró hace más de una década. Vivía quizá a 4 horas de Isla Esmeralda, así que en realidad solo escuché los rumores y nunca experimenté nada de primera mano. Entonces leí este artículo de alguien que había explorado la Isla Tesoro y publicado con blogs sobre las cosas extrañas que encontró ahí. Cosas simplemente abandonadas, cosas rotas, inutilizables, probablemente arruinadas por los discógrafos y de los empleados que destruían todo a su paso y que también perdieron su trabajo. Hombre, seguramente los habitantes de todo lugar colaboraron en destruir el centro. Esas personas se debieron sentir tan enojadas con la Isla del Tesoro como se sintieron aquí en el Palacio de Mowgli. Supuse que sería interesante hacer una expedición al Palacio de Mowgli, tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevar a casa, vaya, como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en llegar ahí, porque sinceramente me tomó un mes animarme a ir a Esmeralda. Desde ese momento en el que encontré el blog sobre Isla Tesoro. En ese curso de un mes, por supuesto, investigué mucho sobre el parque temático. O, mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney hacía ninguna mención de él. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente nadie antes que yo había pensado en publicar algo cerca del lugar, o siquiera subir una fotografía. Ninguno de los programas de televisión local o sitios web de periódicos habían dicho algo sobre el parque, aunque eso era lo que todos esperábamos, puesto que había que decidirlo, seguir el mismo camino que Disney. No iban a estar exhibiendo sus fracasos, ¿o sí? ¿Saben? Recientemente aprendí que las organizaciones pueden pedirle a Google, por ejemplo, que remueva enlaces de los resultados de búsqueda. Básicamente, ningún motivo. Vaya, pensándolo bien, no era que nadie habló del lugar, sino que sus palabras se hicieron inaccesibles. Así que, en conclusión, apenas se podía encontrar el parque. Los lugareños no me ayudaron en nada, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en años recientes, o antiguos residentes que solo me hicieron mal la cara al momento de que empecé a preguntar. ¿Saben dónde puedo encontrar el Palacio de
El viaje, en auto, me llevó a un camino de maleza excesivamente largo. Plantas tropicales habían crecido de manera descontrolada y saturado el área junto con las especies de flora nativas que realmente pertenecían ahí e intentaban reclamar su tierra. Estaba asombrado cuando llegué a la entrada principal del parque. Era una inmensa puerta monolítica de madera, cuyos soportes en ambos lados parecía como si hubiesen sido extraídos directamente de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujerada en varios lugares por pájaros carpinteros y carcomida desde la base por insectos excavadores. Colgando en la puerta estaba una lámina de metal con letras garabateadas en pintura negra. Rezaba lo siguiente: abandonado por Disney. Claramente, la obra de algún antiguo residente o empleado que quería hacer una pequeña protesta. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para entrar caminando, pero no en auto, por lo que agarrando mi cámara digital, seguí mi camino a pie. Los adentros del lugar estaban tan llenos de vegetación como en la entrada. Palmeras descuidadas sobre pilas de sus propios cocos, mantas de plátano en un estado similar, recubiertas de su propio desecho apestoso y plagado de insectos. Había cierto choque entre el orden y el caos, ya que había plantas sembradas cuidadosamente, y éstas se mezclaban con la maleza y pestilentes hongos ennegrecidos. Todo lo que quedaba de la estructura exterior estaba arruinado. Solo era madera podrida y varios trozos carbonizados de materiales inidentificables. Lo más interesante era una estatua de Balú, el oso amistoso del libro de la selva, que se encontraba en una especie de patio frente al edificio principal. Estaba esculpido en una posición jovial, con los brazos extendidos hacia uno, viendo a la nada con una sonrisa infantil, como mierda de ave cubriéndole el pelaje, y alrededor por toda su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, encontrándome con que la fachada estaba llena de grafiti, en donde la pintura original aún no se había descarapelado. Las puertas en la entrada no solo estaban abiertas, sino que habían sido separadas en sus bisagras y robadas. Por encima de las puertas, o el amplio espacio en donde una vez habían estado, alguien pintó una vez más la frase: abandonado por Disney. Me gustaría poder contarles sobre todas las cosas increíbles que encontré dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una super secreta sociedad de vagabundos. Pero no, el interior del edificio estaba tan escueto, tan vacío. Creo que incluso se robaron la moldura de las paredes. Todo lo que era demasiado grande como para poder ser robado, como mostradores, mesas y árboles artificiales gigantes, se encontraban reposando entre ese espacio deshabitado. Revisé todos los lugares que podía parecer interesantes para mí de alguna manera. La cocina era como se la imaginarían, un área para preparar alimentos industriales con otros utensilios y el espacio, sin escatimar en gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta colgaba de sus bisagras, cada superficie de metal abollada y entallada. Todo en el lugar olía a orina. El enorme congelador, ahora ni siquiera remotamente helado, tenía estantes tras estantes vacíos. Había ganchos adheridos al techo, seguro para colgar carne. Los baños se encontraban en el mismo estado que el resto del lugar. Había una capa como de 2 centímetros de agua estancada en el suelo, así que no me quedé mucho tiempo. Lo raro era que los inodoros y los lavabos goteaban o estaban húmedos, cuando lo lógico era que tuvieron que deshabilitar el servicio de agua desde hace demasiado tiempo. Había muchos cuartos en el parque, pero naturalmente no tenía tiempo para revisarlos todos. Los pocos que sí revisé estaban igualmente destruidos, y no esperaba encontrar nada en ellos, pero pensé que había un televisor o un radio en una habitación, porque me pareció haber escuchado una conversación silenciosa viniendo de ella, aunque eran más como susurros, tal vez el eco de mi respiración, o solo otro caso de sonido de agua fluyendo, engañando a mi mente. Pero sonó como esto. Alguien decía que no creía. Alguien le respondía, pero no pude saber qué. De nuevo le decía a alguien: no sabía, no lo sabía. Y le respondían: tu padre te lo dijo. Entonces, esta persona igual respondía, pero yo no podía escucharlo bien. Sonaban como a sollozos. Lo sé, suena ridículo. Solamente les estoy contando lo que vi.
porque creí que podía haber alguien en esa habitación. O peor, unos maleantes que se habían ocultado ahí probablemente y me habrían acuchillado. Cuando había vuelto a la entrada del palacio, supuse que no había encontrado nada que valiera la pena y había perdido mi tiempo. Mientras miraba fuera de la puerta, noté algo interesante en el patio que aparentemente había pasado por alto. Algo que podía darme al menos una cosa que mostrar y me retribuyera lo que invertí en el viaje. Había en una estatua realista de un pitón, quizá de unos 20 metros enrollada y asoleándose, en el pedestal ubicado en el centro de la zona. Ya casi era tiempo para que el sol se metiera, así que la luz caía sobre el objeto en un ángulo perfecto para una fotografía. Me acerqué al pitón y le tomé una fotografía. Luego me puse en puntillas y le tomé otra. Me acerqué un poco más para ver los detalles de su rostro. Lentamente, casualmente, la pitón levantó su cabeza, miró directamente hacia mis ojos y se giró debajo del pedestal, yendo hacia los árboles. Todos los 20 metros, su cabeza desapareció entre el bosque antes de que su cola siguiera abandonando el pedestal. Estaba atontado, completamente estupefacto. Mi boca debió estar abierta una eternidad antes de que volviera en sí y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí a donde había estado la serpiente, hacia el palacio, aunque ya se había ido. No me iba a exponer a nada, y regresé al edificio. ¿Quién lo hubiera dicho? Ese pitón era real. Di un respiro y me abofeteé la cara para recobrar la noción de dónde estaba. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como gelatina en ese momento. Por supuesto, no había ningún lugar para sentarse, a menos que quisiera reclinarme en las esquirlas de vidrio de la alfombra de las plantas muertas o apoyarme sobre la mesa de fibra cuestionablemente sucia. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir ahí para sentarme hasta que me sintiera mejor. Las escaleras estaban lo suficientemente lejos de la parte del edificio como para estar más o menos limpias, aparte de una ligera concentración de polvo. Tomé una lámina de metal en la pared con el mismo lema de "Abandonado por Disney", al que ya me había acostumbrado. Puse la lámina sobre el escalón y me senté en ella para mantenerme un tanto limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como una linterna improvisada, pude ver que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Había un letrero en la puerta, un letrero real, que decía: "Solo mascotas, gracias". Esto me levantó un poco más los ánimos, por dos razones. Primero, porque el área de solo mascotas definitivamente tuvo que tener cosas interesantes en sus días. Segundo, porque el candado seguía en su lugar. Nadie había ido allá abajo, ni vagos, ni maleantes, nadie. Ese podía ser el único lugar explorable, y tal vez encontraría algo para fotografiar o robar. Había ido al palacio mentalizado de que estaba bien llevarme cualquier cosa, porque, hey, abandonado. No me llevó mucho romper el candado. El tiempo había hecho la mayor parte del trabajo. El área fue un cambio desagradable del resto del edificio. Para empezar, cada 2 o 3 lámparas del techo había una que sí funcionaba, aunque parpadeaba y se apagaba de un momento a otro. Tampoco, nada había sido robado o roto aún. Las mesas tenían libretas y bolígrafos, había relojes, las sillas estaban regadas y había un pequeño cuarto de recreo con un videojuego y un televisor en estática y comida y bebidas ya caducadas en los mostradores. Parecía una de estas películas postapocalípticas en las que todo permanece como si se encontrara en el momento de evacuación. Mientras caminaba por los corredores de ese subsótano, en la escena volví a ver más cosas interesantes. Las mesas y escritorios estaban caídos. Había papeles en el suelo hechos en una masa del piso mojado. Y había una larga capa de moho. Estaba cubriendo originalmente rojo tapiz del suelo. Todo estaba severamente humedecido. Los productos de madera se desintegraban cuando les aplicaba la más mínima fuerza. Y las vestimentas colgadas en los ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshilaban cuando trataba de descolgarlas. Algo me molestó, fue que las luces se volvían cada vez más escasas, en tanto me adentraba a los acuosos y oscuros sofocantes interiores de ese lugar. Eventualmente, llegué a una de las puertas pintadas en negro y amarillo, con las palabras "Arreglo de personajes 1", pintada en la parte superior. Supuse que probablemente era en donde guardaban los disfraces, y definitivamente quería una foto de ese lugar lúgubre y apestoso. Dentro
El cuarto era exactamente como me lo imaginaba. Varios disfraces de Disney colgados en las paredes como extraños cadáveres de caricatura colgando de lazos invisibles. Había todo un estante de taparrabos y vestimentas nativas. Al final, lo encontré extraño. Y lo que quería fotografiar de inmediato era un disfraz de Mickey Mouse en el centro del cuarto. A diferencia de los demás disfraces, este estaba recostado sobre su espalda, en el centro, como la víctima de un asesinato. El pelaje del disfraz estaba raído y descosiéndose, resultando en varios agujeros en la tela. Lo que era más extraño, sin embargo, eran los colores del disfraz. Se veía como negativo en una fotografía de Mickey Mouse real, negro donde debería de ser blanco y blanco donde debería de ser negro. Sobre el rojo era azul claro. La escena me desconcertó lo suficiente como para que yo dijera, lo voy a fotografiar al último. Le tomé fotos a los disfraces colgando de las paredes, ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, tomas laterales para mostrar una entera fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, y a algunos les faltaban incluso los ojos de plástico. Luego decidí armar una escena, solo una de las cabezas de esos personajes desalineados en el resbaloso y mugriento piso. Me acerqué a la cabeza del disfraz del Pato Donald y la tiré cuidadosamente para que no se fuera a deshacer en mis manos. En lo que lo miraba, a la mohosa cabeza y esos grandes ojos azules, un fuerte sonido de algo cayendo me hizo sobresaltarme. Vi hacia mis pies y, entre mis zapatos, había un cráneo humano. Había caído de la cabeza de la mascota y se había hecho añicos en el suelo. Solo quedaba el rostro vacío y la mandíbula inferior, viendo hacia mí. Solté la cabeza del pato inmediatamente, como se esperaría, y me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la entrada, volteé a ver el cráneo en el suelo. Le tenía que tomar una foto, ¿saben? Tenía que, por un sinnúmero de razones que pueden sonar tontas, pero solo si lo piensan a fondo. Iba a necesitar prueba de que esto pasó, especialmente si Disney iba a hacerlo desaparecer de alguna manera. No tenía ninguna duda en mi cabeza, desde el comienzo, de que aun si solo se trataba de un negligente de manera grave, Disney era responsable de esto. Ahí fue cuando Mickey, esa versión del negativo de la mitad del cuarto, se empezó a levantar. Primero sentándose, luego apoyándose sobre sus rodillas. Ese disfraz de Mickey Mouse, o lo que estaba dentro de él, se puso de pie, viéndome fijamente con su rostro falso mientras yo murmuraba un no una y otra vez, con mis manos tambaleándome. Mi corazón palpitaba violentamente y mis piernas de nuevo se habían convertido en gelatina. Alcancé a levantar la cámara y apuntar a la criatura que ahora me estaba estudiando. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en una forma. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Cuando la cámara se movía por mi impulso tembloroso, los píxeles se dispersaban, alterando la pantalla donde quiera que la silueta de Mickey se moviese. Luego la cámara se murió. La pantalla se tornó negra y silenciosa e inservible. Alcé la vista de nuevo hacia el disfraz de Mickey. «Oye», dijo con una voz débil y distorsionada, pero que remendaba perfectamente a la voz de Mickey Mouse. «¿Quieres ver cómo me saco la cabeza?». Comenzó a tirar de su propia cabeza, posando sus torpes dedos aguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, como un herido que trata de liberarse de las mandíbulas de su depredador, mientras empujaba con sus manos desde su cuello tanta sangre. Me di la vuelta, escuchando el enfermizo sonido de prendas y carnes siguiendo desgarradas. Solo me interesaba salir. Arriba de la entrada del cuarto, vi el último mensaje tallado en metal: «Abandonado por Dios». Nunca logré sacar las fotos de la cámara. Nunca hice la entrada del blog sobre ello. Luego de que huí de aquel lugar, de que huí por mi cordura, si no es que por mi vida, comprendí por qué Disney no quería que nadie se enterara de su existencia. No querían que nadie como yo entrase. No querían que nada como eso saliese.